la historia que ha sacudido a la comunidad de New Britain y ha dejado a muchos con preguntas. Y esta noche, el Beehive Bridge está iluminado de azul en honor a esa pequeña niña y está siendo recordada por tantos seres queridos. Bienvenida o bienvenido de nuevo, y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ti hoy es sobre una joven cuyo cuerpo fue descubierto recientemente. Pero en realidad, ella ha estado muerta por más de un año y nadie se dio cuenta. Esta es la historia de Jacqueline Torres García. Jacqueline Annette Torres García nació el 29 de enero de 2013 en New Britain, Connecticut, hija de su madre, Carla García, y su padre, Víctor Torres. Cariñosamente la apodaban Mimi y tenía 4 hermanos menores. Jacqueline era una niña brillante y feliz que tenía un gran sentido del humor y le encantaba bailar. Se decía que era una cuidadora natural, que siempre cuidaba de las personas que amaba. Los servicios de protección infantil se involucraron por primera vez en la vida de Jacqueline cuando ella nació. Eso se debió a que su madre de 16 años, Carla, estaba residiendo en un centro de detención y su padre estaba cumpliendo una condena en la cárcel. Así que la bebé fue puesta al cuidado de su abuela paterna, Patricia Delgado. La tutela legal de Jacqueline le sería transferida poco después. En agosto de 2013, los servicios de protección infantil cerraron el caso y Jacqueline y su hermana menor permanecerían bajo la custodia de su abuela durante los siguientes 9 años. Durante este tiempo, las 2 niñas tuvieron estructura, amor y una familia que las cuidaba. Pero luego, en mayo de 2022, Jacqueline y su hermana fueron devueltas a sus padres biológicos. Carla y Víctor ya estaban separados en ese momento y cada uno luchaba por recuperar la custodia de sus hijas por separado. Después de revisar la historia y las circunstancias actuales de la familia, así como de realizar una entrevista con Jacqueline y su hermana, se determinó que ambos padres eran capaces de cuidarlas y se les otorgó la custodia compartida. Las niñas entonces se mudaron con su madre y Víctor las veía los fines de semana. La abuela de Jacqueline, Patricia, dijo que sentía que el DCF le había arrebatado a las niñas. Ella afirmó que la habían obligado a entregar a las niñas y que, cuando fue a la corte, le dijeron que ya no tenía derecho ni siquiera a verlas. Esto fue algo de lo que Carla se aprovechó y pronto comenzó a impedir que Patricia pasara tiempo con sus nietas. Aunque, según el DCF, Patricia había aceptado este cambio de custodia. No pasó mucho tiempo hasta que el padre de Jacqueline, Víctor, afirmó que Carla dejó de respetar su acuerdo de custodia y no le permitía ver a sus hijas. Así que la llevó a la corte en 2023, pero no parece que eso haya llevado a nada. Y poco después, Víctor se mudó a Florida, donde compró una casa, inició un negocio y comenzó a salir con alguien nuevo. Para ese entonces, Carla también estaba saliendo con alguien nuevo. Su nombre era Jonathan Nanita y la pareja tendría 3 hijos más juntos. Luego, en septiembre de 2022, Servicios de Protección Infantil abrió otra investigación sobre la familia. Esta vez era en relación con uno de los hermanos menores de Jacqueline. Sin embargo, se cerró rápidamente después de que la agencia determinó que no había suficiente evidencia para respaldar las acusaciones de abuso infantil y negligencia. Determinaron que Jacqueline y sus hermanos estaban seguros en ese momento y eran visibles para la comunidad, ya que los niños mayores asistían a la escuela. Después de eso, Servicios de Protección Infantil señaló que Jacqueline asistió a 3 citas médicas, siendo la última en mayo de 2024. Luego, en junio, la familia se mudó a Farmington, Connecticut, y solo unos días después, Carla obtuvo la custodia exclusiva de sus hijas. Esto fue a pesar de que la madre había sido arrestada y condenada en 2019 por agresión en 3er grado, por lo cual recibió una sentencia suspendida de 2 años de libertad condicional. Esto ocurrió después de que Carla golpeara repetidamente a su exnovia en la cara y la jalara del cabello. Pero ni el historial de la familia con el DCF ni el historial criminal de Carla se discutieron en la corte cuando se tomó la decisión de devolverle a sus hijos. Y la audiencia solo duró 10 minutos.
A partir de ese momento, cada vez que Víctor o algún miembro de su familia preguntaba por Jacqueline, Carla les decía que o estaba dormida o estaba ocupada. Esto pronto cambió, y la madre empezó a decirle a la gente que Jacqueline se estaba quedando con una amiga y asistiendo a una escuela diferente. Fue entonces cuando los familiares empezaron a sospechar que algo andaba muy mal. Y cuando intentaron comunicarse con Carla para obtener respuestas, ella bloqueó todos sus números de teléfono. También sacó a su otra hija de la escuela y empezó a mentirle a la gente diciendo que se habían mudado a otro estado. En agosto de 2024, el día que Jacqueline debía comenzar sexto grado, Carla envió un correo electrónico al distrito escolar informándoles que se habían mudado y que ahora tenía la intención de educar a sus hijas en casa. En enero de 2025, Servicios de Protección Infantil abrió otra investigación sobre la familia después de recibir denuncias relacionadas con uno de los hermanos menores de Jacqueline. Esta vez, cuando hablaron con Carla, ella les dijo que Jacqueline estaba fuera del estado con un familiar y que estaba recibiendo educación en casa. Más tarde, Servicios de Protección Infantil recibiría una videollamada de una persona que Carla afirmó que era Jacqueline, pero no lo era porque en realidad ella había estado muerta desde el otoño de 2024. Sin embargo, Servicios de Protección Infantil no sabía esto, así que en marzo de 2025 cerraron el caso sin preocupaciones adicionales. No sería hasta el 8 de octubre que alguien se daría cuenta de que Jacqueline estaba muerta. Fue ese día cuando la policía de New Britain recibió una llamada telefónica sobre actividad sospechosa en una casa abandonada. La mujer que llamó dijo que había estado con el exnovio de Carla, Jonathan Nanita, el 29 o 30 de septiembre. Él le dijo que necesitaba recoger algo. Luego condujo a una zona boscosa cerca de un cementerio donde tomó una caja de plástico. La puso en su cajuela y de ahí condujo hasta un edificio abandonado ubicado en el número 80 de Clark Street en New Britain. La mujer le dijo a las autoridades que la caja de plástico olía mal y cuando lo pensó después, se dio cuenta de que probablemente contenía un cuerpo. La policía fue a la casa abandonada y efectivamente encontraron una caja de plástico que contenía restos humanos. Más tarde, estos fueron identificados como pertenecientes a Jacqueline Torres García. El médico forense dijo que la niña podía llevar hasta un año muerta. Él declaró que no había señales de trauma reciente ni lesiones en su cuerpo que pudieran haber contribuido a su muerte, aunque Jacqueline sí parecía estar muy desnutrida. La causa y la forma de su muerte aún no se han determinado oficialmente. Sin embargo, las autoridades han dicho que creen que Jacqueline sufrió abuso prolongado y desnutrición antes de su muerte. Lo que la policía nos reveló es que ella fue privada de alimento y utilizada. Así es. ¿Como familiar, qué sientes en el corazón? Asqueada. Asqueada. Estoy pensando en qué estaba pensando esta niña en sus últimos momentos, cuán asustada estaba. Cuando me enteré de que Carla tenía la custodia de Mimi, me quedé boquiabierta y dije, ¿cómo? A pesar de haber ido de vacaciones familiares juntos, la familia se distanció en los últimos años. Y Yoxi dice que Carla no permitió que muchas personas entraran en la vida de Jacqueline Torres. Sally, acabo de encontrar 2 fotos en mi teléfono. Ella no convivía con nuestra familia. Entre eso, el hecho de que la sacaran de las escuelas de New Britain y que el papá de Jacqueline se mudara fuera del estado, Yoxi dice que así es como cree que la desaparición de la niña pasó desapercibida desde su muerte hace aproximadamente un año. Definitivamente habría hecho preguntas, habría hecho llamadas, habría hecho todo lo que estuviera en mis manos para averiguar qué estaba pasando. La mamá de Jacqueline, Carla García, y su novio, Jonathan Nanita, fueron arrestados y acusados de asesinato en relación con la muerte de la pequeña. También fueron acusados de restricción ilegal en primer grado, poner en riesgo a un menor, manipulación de evidencia física, conspiración para cometer asesinato con circunstancias especiales, crueldad intencional hacia un menor y disposición inadecuada de un cadáver. Cada uno está detenido con una fianza de $5 millones. Además, la hermana de Carla, que también se llamaba Jacqueline García y que anteriormente vivía con la familia, fue arrestada. Fue acusada de crueldad contra un menor, restricción ilegal en primer grado y poner en riesgo a un menor. Está detenida con una fianza de $1 millón. Ahora, la tía Jacqueline había vivido con la familia durante algún tiempo. También había pasado tiempo en la cárcel recientemente, después de ser declarada culpable de poner en riesgo a un menor. En febrero de 2022, la tía Jacqueline llevó a su bebé a la sala de emergencias con una pierna rota.
La niña también tenía otras lesiones, incluyendo hemorragias en su ojo derecho, moretones en la mandíbula y la frente, una fractura en proceso de curación en su fémur izquierdo y fracturas en proceso de curación en sus costillas. Se creía que esas lesiones tenían entre 7 y 11 semanas de antigüedad. Se estimó que una fractura en proceso de curación en su brazo derecho tenía entre 2 y 4 semanas de antigüedad, y la bebé también tenía una fractura en proceso de curación en el cráneo. Sin embargo, la tía Jacqueline afirmó que la niña solo se había caído de la cama, y cuando le preguntaron sobre las lesiones en proceso de curación, dijo que su hijo de 2 años y primo de la bebé a veces jugaba de forma brusca con ella, pero que nunca los había visto lastimar a la pequeña. Sin embargo, en mensajes de texto a una amiga, la tía Jacqueline afirmó que en realidad odiaba al padre de su hija y que la bebé no dejaba de llorar, así que a veces la sacudía, la estrangulaba y la arrojaba para que dejara de llorar. Cuando la policía habló con el padre de la bebé, él dijo que la tía Jacqueline solía ir a la casa de su hermana, donde bebía en exceso. Además, admitió que la bebé se lastimó una vez cuando él y la tía Jacqueline estaban peleando por la niña. También fue acusado posteriormente por riesgo de lesiones a un menor. La tía Jacqueline había sido sentenciada a 10 años de prisión, pero esa sentencia terminó siendo suspendida y en su lugar se le ordenó cumplir solo 18 meses. Al final, solo cumpliría 8 meses y medio. El exnovio de Carla, Jonathan Nanita, también tenía antecedentes penales. Fue sentenciado a menos de 1 año en la cárcel después de declararse culpable en 2022 de conducta temeraria y de obstruir a un agente. Aparentemente, él iba conduciendo el auto con Carla cuando lo detuvieron. Luego se dio a la fuga y atropelló a un oficial con su vehículo. Ahora, durante su interrogatorio con los investigadores, Jonathan inicialmente negó saber algo sobre el contenedor de plástico que contenía los restos de Jacqueline. También dijo que Carla lo había echado de la casa en agosto y que ahora estaba sin hogar. Finalmente, Jonathan admitiría que había conducido hasta el departamento de Carla junto con otra mujer, colocó el contenedor con los restos de Jacqueline dentro de su vehículo y luego condujo hasta el cementerio. Todo esto fue por instrucciones de Carla. Jonathan afirmó que no pudo encontrar un buen lugar en el cementerio para dejar el contenedor, así que, en su lugar, lo volvió a poner en su vehículo y condujo hasta la calle Clark, número 80. Allí, lo dejó en el patio trasero, pero insistió en que no tenía idea de lo que había dentro. Sin embargo, cuando más tarde le preguntaron si sabía que Jacqueline estaba dentro del contenedor, asintió con la cabeza diciendo que sí. Jonathan les dijo a las autoridades que acababa de salir de prisión recientemente y que había estado entrando y saliendo del departamento de Carla y su hermana en Farmington. Mientras estaba en la casa, Jonathan dijo que vio sangre en las paredes que llevaban hacia las escaleras y cuando les preguntó a las mujeres qué había pasado, ellas dijeron que no sabían. También notó que todos estaban ahí, excepto Jacqueline, lo que hizo que entrara en pánico y saliera del departamento. Sin embargo, regresó al día siguiente y cuando lo hizo, la sangre ya había sido limpiada. Según Jonathan, no había visto a Jacqueline en 1 o 2 años, aunque eso cambiaría después, y diría que la vio en enero o marzo de 2025. Él insistió en que, hasta que movió ese contenedor, no tenía idea de lo que le había pasado a ella. Cuando la policía analizó más tarde un par de jeans de Jonathan que tenían una sustancia roja, parecida a sangre, en los muslos, dio positivo para sangre. Los detectives también encontraron pequeños gránulos blancos de una sustancia parecida a polvo en el piso de su vehículo. Este mismo polvo blanco también se encontró dentro del contenedor que tenía los restos de Jacqueline. Cuando la madre de Jacqueline, Carla, fue entrevistada por primera vez por los detectives, les dijo que su hija estaba bien y que solo estaba visitando a una amiga. Luego dijo que todos sus hijos estaban con un familiar en otra casa en New Britain. Cuando la policía le dijo que ya habían ido a esa dirección y que todos los niños estaban presentes excepto Jacqueline, ella actuó sorprendida. Luego le preguntaron cómo era su relación con Jonathan, y ella dijo que habían terminado hace 8 meses porque él era extremadamente controlador y abusivo, pero siempre le había tenido demasiado miedo como para denunciarlo a la policía. Luego dijo que Jonathan en realidad había ido a su casa el 8 de octubre. Estaba pidiéndole dinero, actuando de manera nerviosa y se había llevado uno de los iPads de sus hijos. Cuando Carla fue confrontada con lo que Jonathan les había dicho sobre la bolsa que contenía los restos de Jacqueline, al principio negó saber nada, pero después dijo que debía haber sido Jonathan quien lo hizo. Carla afirmó que nunca había denunciado sus sospechas sobre su exnovio por miedo a represalias.
Luego, les contó a los detectives una historia sobre una pelea que había ocurrido entre ella y su hija de 11 años, Jacqueline, en octubre pasado. Sin embargo, esta historia ha sido cuestionada por el médico forense, quien no encontró signos de lesiones ni traumatismos en el cuerpo de la niña. Según Carla, Jacqueline se molestó cuando se enteró de que su madre estaba esperando otro hijo más. Así que la empujó por las escaleras de su casa, haciendo que ambas cayeran. Esto hizo que Jonathan se enojara mucho con Jacqueline, así que le pisoteó la cabeza un par de veces y luego la arrastró hacia el sótano, donde la arrojó por esas escaleras. Carla dijo que su hija estaba llorando y sangrando, pero ella no intervino para hacer nada y ayudarla. En algún momento de la noche, Jacqueline murió y Jonathan fue quien la encontró sin respirar. Luego movió su cuerpo al sótano. Carla insistió en que nunca había bajado allí ni había visto el cuerpo de su hija, pero cuando el olor se volvió tan insoportable que no podían soportarlo, empezaron a quedarse con familiares y amigos, además de hospedarse en hoteles. En el verano de 2025, se mudaron a una nueva casa en la calle Tremont, en New Britain. Jonathan transportó el cuerpo de Jacqueline en la parte trasera de su auto. Carla insistió en que ella no tenía nada que ver con eso. Ahora, entre septiembre de 2024 y el momento en que se encontraron los restos de Jacqueline, la policía había sido llamada a la residencia de la familia en numerosas ocasiones debido al ruido excesivo por las peleas entre Carla y Jonathan. En septiembre de 2024, una vecina llamó a la policía después de escuchar a Carla amenazar con romperle el cuello a alguien. Unos meses después, la misma vecina volvió a contactar a las autoridades, diciendo que había escuchado a alguien gritar y que algo pesado había caído. Luego escuchó a Carla gritar algo como «¡Detente!» o «¡No!». Pero en ninguna de estas visitas, Carla le dijo a las autoridades que sentía que estaba en peligro o que su hija estaba muerta. ¿Todo bien? Sí. Recibimos una llamada. Hay mucho ruido proveniente de tu departamento. Siempre están llamando. ¿Está bien? Pero todo está bien. ¿Todos están bien? Sí. ¿Hay alguien más contigo? Solo los bebés y mi novio. Está bien. ¿Tu novio está aquí? Sí. ¿Puedo hablar con él? ¡Hey! Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien. ¿Y ok? ¿Estás bien? Sí, solo estoy embarazada. Solo muévete, ya sabes. Bueno. Hello. Él está bien. Oh, está bien. Puede que tengas que venir al mío. Puede que tengas que venir con Monique. Acabamos de recibir una llamada. Sí, mi esposa está embarazada, así que está con los animales. Estaré justo en una esquina ahora mismo. Las cosas pasan. Me voy de aquí. Soy bastante difícil. Está bien. Bueno, no sé si ustedes fueron rápidos. Solo voy a escribir sus nombres abajo, pero contigo tenemos que escucharte. Bebé, todo está bien. ¿Cuántos años tienes? 3. 3, está bien. Una más. Aquí tienes. 3, 2, 3. Lo sé. Está bien. Está bien. Rebecca. ¿Cómo te llamas? Carla. Okay. ¿Qué? Y Carla, ¿cuál es tu apellido? García. Feliz cumpleaños, Carla. 6196. ¿Cuál es mi respuesta? Jonathan. Oh, John Swin. Jonathan. El apellido de Jonathan. Nanita. N-A-N. Feliz cumpleaños. No, en realidad no fue en 1995. Casi un año. Estos están buenos, sí. ¿Sabes? Pones un departamento para caminar. Sí, tenemos compañías. Han estado quejándose desde que nos mudamos aquí, así que... No es la primera película femenina. De hecho, nos vamos a mudar. ¿En serio? Sí, por eso. Sí, o sea, desafortunadamente, a veces con los departamentos realmente no puedes escoger a tus vecinos, ¿verdad? Así que alguien de una manera, alguien de otra, a veces simplemente choca. Acabo de llegar, ¿de acuerdo? Está bien. Solo me quedaré con eso un momento. Tu cabeza. ¿Tienen algún otro problema con algún vecino o algo así? ¿Solo es el ruido de las motos? Bueno. Carla. Sí, lo sé. Por un rato. Sí. Apellido.
Nanita. ¿Es esta su única hija? Ya voy. Tengo a un científico. Científico, correcto. Está en 1. Oh, se volvió lento. Los mantendré ocupados. Oh, sí. ¿Ustedes tienen un lugar al que van cerca de aquí? Sí. Sí, claro. ¿A dónde van ustedes? Vamos a ir a Lebran. Sí. Jay está mejor. Bueno, vinimos de Lebran. Es mejor allá porque no tenemos ninguna queja en absoluto. Sí, es una zona un poco diferente. La gente es un poco menos propensa a querer llamar por algún ruido o cosas así. Está bien, nos vamos de aquí. Cuando se le mostró a Carla una foto de Jacqueline, en la que claramente estaba desnutrida y tirada en el suelo sujeta con cinchos de plástico, la madre primero afirmó no tener nada que ver con haber sujetado a Jacqueline. Pero luego admitió haberle cortado los cinchos de plástico en un par de ocasiones. Eso pronto cambió cuando Carla admitió que en realidad ella misma le había puesto las ataduras a su hija, pero solo después de que Jonathan se lo ordenara. Finalmente, la madre admitió que tanto ella como Jonathan maltrataban a su hija juntas cuando se portaba mal. Por lo general, era porque hacía cosas que no debía hacer, como golpear a otros niños, meterse en autos y tener 5 novios. Carla finalmente confesó a la policía que ella y su novio habían dejado de alimentar a Jacqueline 2 semanas antes de su muerte. Carla también dijo que en realidad fue su hermana, Jacqueline García, quien le envió la foto de Jacqueline acostada en el piso, inmovilizada con bridas de plástico. Y la tía Jacqueline admitió más tarde haber tomado la foto en algún momento del verano de 2024. La tía Jacqueline les dijo a los detectives que cuando su sobrina se portaba mal, la golpeaban. También se le negaba comida y agua y a menudo la dejaban en la esquina del cuarto, amarrada con cinchos. La tía Jacqueline insistió en que nunca participó en el maltrato de su sobrina e incluso a veces intentaba llevarle agua. Pero ella fue quien tomó la foto, y Carla insistió en que su hermana también maltrataba a Jacqueline. Incluso una vez le cortó el cabello largo a la niña. Según una de las amigas de la tía Jacqueline, ella le había contado que Carla le pegaba a su hija con cualquier cosa: teléfonos, cinturones, escobas, lo que tuviera a la mano. Ella afirmó que Carla odiaba a su hija y no la quería porque no le gustaba su padre, Víctor. También se informó que Carla sentía celos de la apariencia de Jacqueline y del hecho de que Víctor amaba a su hija y no a ella. La tía Jacqueline le dijo a los investigadores que Carla le informó que su sobrina había fallecido el 19 de septiembre de 2024. Además, dijo que la niña de 11 años había intentado huir de casa 2 veces en el pasado, pero un miembro de la familia la había detenido cada vez. Su castigo fue ser golpeada y atada con bridas de plástico. La tía Jacqueline se había mudado de la casa a mediados de agosto de 2024 y regresó a vivir ahí en agosto siguiente. En el momento en que se fue de la residencia, afirmó que su sobrina estaba extremadamente delgada y sabía que iba a morir. Sin embargo, no hizo nada para ayudarla. Incluso después de la muerte de Jacqueline, su madre, Carla, siguió cobrando los cupones de alimentos a su nombre y también cobraba la pensión alimenticia. También le enviaba al padre de la niña, Víctor, fotos de cosas como ropa y zapatos que decía que Jacqueline quería, pero solo se quedaba con ese dinero. Una ex vecina de Carla, llamada Kimberly White, dijo que había sido amiga de Carla y que a menudo se enviaban mensajes de texto. Aparentemente, Carla había estado planeando participar en el podcast de Kimberly antes de su arresto el 12 de octubre. Carla le dijo a Kimberly que le había fallado a su hija y que ahora quería hablar sobre la situación. Kimberly White dice que conoció a García a principios de este año cuando sus hijos empezaron a jugar juntos. Muy buenas amigas, inseparables. White dice que sus conversaciones con García eran breves y amistosas, usualmente sobre los niños. Cuando se descubrieron restos humanos de una niña en la calle Clark, White escuchó que García podría estar involucrada. Ella me debe algunas respuestas porque yo ni siquiera he conocido a esta niña. Las dos estaban hablando sobre hacer un episodio para el podcast de White. Una orden de cateo de la policía de Farmington revela que García le dijo a un detective que estaba a punto de participar en un podcast antes de su arresto el 12 de octubre y que escribió notas de la historia en su celular para poder consultarlas durante el podcast. Antes de la grabación, García le envió un mensaje de texto a White, del cual NBC Connecticut obtuvo una copia. Luego verificamos el número de teléfono de García con el familiar. El mensaje decía en parte, cito, «Quiero pedirle disculpas a mi hija por fallarle como madre y por tener miedo de hablar con alguien sobre la situación.
Otra parte decía, cito, «No hay nada en este mundo que me haga aceptar el hecho de que ella ya no está aquí. Mi corazón está roto por sus hermanos, su padre, su familia. Lo siento». White dice que ella y una amiga subieron para grabar el episodio. García terminó por no participar en el podcast, pero White dice que ella aún quería respuestas. Simplemente empezamos a hacer el juego del policía malo y el policía bueno, ya sabes, haciéndole preguntas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la niña había estado muerta desde septiembre de 2024. Así que mi mejor amiga dijo, bueno, nadie nunca se preguntó dónde estaba la niña cuando venían. Así que básicamente dijo que tenía alguien fingiendo ser su hija. En ese momento mi mejor amiga y yo nos miramos como diciendo, sí, no, aquí hay algo raro. García fue arrestada la noche del 12 de octubre acusada de asesinar a su propia hija. Mirando hacia atrás, White dice que no debió dejar que García cuidara a su hijo. Solo desearía haber tenido un mejor juicio sobre las personas porque no podía hacer nada más que rezar por mi hijo. Ya sabes, mi hijo estaba allá arriba. Cualquier cosa le pudo haber pasado a mi bebé. Ella no parecía un monstruo. Parecía una joven llena de energía. Los abuelos paternos de Jacqueline, Patricia y Félix Delgado dijeron que durante mucho tiempo lucharon por la custodia de su nieta y que ahora quieren que su memoria sea honrada con amor, no con dolor. Su abuelo, Félix Osario, dijo, ella era mi amor, ella lo era todo para mí, siempre estaba feliz, muy feliz, le gustaba jugar. Félix dijo que no había visto en persona a su nieta en 2 años y que su madre siempre le daba excusas a su hijo, el padre de Jacqueline, sobre por qué su nieta no podía hablar con él por FaceTime. Se han iniciado peticiones en línea exigiendo la ley Mimi, que requeriría revisiones obligatorias anuales en persona para el bienestar de los niños educados en casa. También pide que los trabajadores del DCF comiencen a usar cámaras corporales y que se prohíba a los abusadores condenados vivir con menores de edad. Tras el hallazgo del cuerpo de Jacqueline, la gente comenzó a dejar flores, velas y peluches afuera de la casa abandonada donde se encontró su cuerpo. Ahora también hay una petición para demoler la casa y construir un parque conmemorativo en honor a Jacqueline, donde, cito, la memoria de Mimi pueda vivir para siempre. El 25 de octubre de 2025, los seres queridos se reunieron para despedirse de la niña de 11 años. Se vio un carruaje tirado por caballos llevando el ataúd de Jacqueline Mimi Torres García. La procesión comenzó en la funeraria Eric Hansen en New Britain y continuó hacia una iglesia cerca de la calle Stanley. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.